Buenas noches. Hoy presentaré la tarea 13, textos y bases de datos. Soy Terrazo Urrutia, del ITA 56, perteneciente a la Universidad Tecnológica de Querétaro, y procederé con la lectura de la tarea. Cadena de caracteres o de texto. En programación, una cadena de caracteres, palabra o frase es una secuencia ordenada de longitud arbitraria, aunque finita, de elementos que pertenecen a un cierto lenguaje formal o alfabeto, análogas a una fórmula o a una oración. En general, una cadena de caracteres es una sucesión de caracteres, letras, números, signos o símbolos. Los usos más comunes de las cadenas de texto son crear simples mensajes de texto, entregar datos numéricos o instrumentos como cadenas de caracteres para después convertir las cadenas en valores numéricos, almacenar datos numéricos en disco para almacenar valores numéricos en un fichero. Así hay que convertir los valores numéricos en cadenas de texto antes de escribirlos en el fichero, dar avisos o pedir datos al usuario mediante cajas de diálogo. Una base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca podría considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y electrónica, la mayoría de bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Hay programas denominados sistemas gestores de base de datos, abreviada SGBD, del inglés Database Management System o DBMS, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos que de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos DBMS, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Las aplicaciones más usuales para la gestión de empresas e instituciones públicas también son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Que un ejemplo que se podía tomar de nuestra vida cotidiana, de lo que era antes de la pandemia, en la universidad teníamos una pequeña base de datos en la biblioteca donde se podían consultar los, los libros que se tenían ahí, ya sea por autor, por el tema del que trataba, o también podría ser por el año o cualquiera de este tipo de cosas. Se podía clasificar de ciertas formas y era una forma rápida y sencilla del acceso a diferentes libros.